Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar a esta hora al doctor Miguel Moreira, viceministro de Atención Integral de Salud. Lo hemos invitado a un diálogo para hablar de otra de las preocupaciones que hay, más allá de la pandemia, que es fundamental, cómo se viene acometiendo con éxitos en el camino, como ha sido el proceso de vacunación. Hay un tema que ha sido recurrente, no de ahora, no de ayer, que ha sido permanente en el sector de la salud, el abastecimiento de medicinas. ¿Cómo estamos en este sentido, doctor Miguel Moreira, para lograr abastecer a las diferentes unidades hospitalarias, al menos del cuadro básico de medicamentos? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Y buenos días a todas las personas que nos escuchan en este momento. Estamos muy bien, estamos saliendo de esa crítica situación en que encontramos el Ministerio de Salud Pública por allá por junio del año anterior, con un 52% de abastecimiento. Nosotros hemos hecho varias estrategias para salir de ese nudo crítico, como es incentivar con más recursos económicos, es decir, asignar más recursos económicos para los procedimientos comunes de contratación pública. Es así que pudimos asignar 31 millones el año pasado, con lo cual todos los establecimientos de salud lograron comprar o hacer 923 procesos de contratación, lo cual les permitió comprar 3.160 unidades de fármacos, o sea, ítems de fármacos. Entonces, eso logró mejorar el abastecimiento. También, a la par, se hizo una emergencia focalizada en los fármacos de enfermedades catastróficas. Ahí logramos comprar 42 medicamentos que eran destinados para este tipo de patologías. Todo esto hizo que terminemos el año con aproximadamente un 58% de abastecimiento a nivel nacional. El 30 de diciembre también habíamos estado trabajando el mes de diciembre y pudimos hacer un régimen especial con una empresa pública y pudimos comprar 149 medicamentos, lo cual genera 154 millones de unidades de fármacos. Esto tuvo un monto de $19.860.000 y con esto, que es lo que está ingresando desde el último día de diciembre, el 30 de diciembre, el último día laborable, ingresaron 19 millones de unidades. En el mes de enero han ingresado 5 millones más y entre ayer y mañana, que van a ingresar 11 millones de unidades de medicamentos. Con lo cual, a finales de este mes de febrero, vamos a tener un abastecimiento del 75% de promedio a nivel nacional. Por tanto, son buenas noticias. El trabajo coordinado con todas las zonas del Ministerio de Salud Pública, a nivel central, con estos dos procedimientos de compras centralizadas, hemos logrado salir de esta situación y hoy por hoy pues, se está viendo en cada establecimiento de salud cómo los hospitales del Ministerio de Salud Pública cada día tienen más abastecimiento. ¿A quién están llegando estos 154 millones de unidades de fármacos? A todas las zonas, a todos los hospitales de la red de establecimientos del MSP, tanto de tercer nivel, segundo nivel y también a centros de salud del primer nivel. ¿Qué fármacos estamos comprando? De todos los grupos, pero también en esta compra de régimen especial hemos priorizado los fármacos de enfermedades catastróficas del grupo L. Es así que estos fármacos representan el 30-35% de la compra de este régimen especial. Por tanto, Miguel, desde que estamos aquí en el Ministerio de Salud Pública, nos hemos preocupado de hacer todas las acciones, todas las estrategias
para salir de la situación crítica de abastecimiento. A todo esto, mientras hemos estado trabajando en una emergencia focalizada, en los regímenes comunes de contratación, en el régimen especial de contratación, también hemos estado trabajando para hacer cotizaciones internacionales con organismos de las Naciones Unidas, agencias internacionales de las Naciones Unidas y de la Organización Panamericana de la Salud. Estamos ya recibiendo ofertas de medicamentos de difícil acceso que no hemos podido contratar aquí en el Ecuador en ninguno de estos procedimientos que le he comentado, y también eso ayudará a mejorar este abastecimiento. Y no solo esto, hay otra cosa más. Hemos estado trabajando desde agosto más o menos en un nuevo modelo de abastecimiento. ¿Qué es esto? Evitar que vuelva a suceder lo que hemos vivido, ¿no? Y es este nuevo modelo de abastecimiento tiene como eje principal la externalización de las farmacias. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener la oportunidad, la calidad y evitar que haya pérdidas de fármacos para los pacientes ambulatorios. Es decir, todos los fármacos de uso ambulatorio serán externalizados con farmacias de la red privada, y en eso estamos trabajando también para que en marzo podamos tener el primer, el pilotaje de este modelo de externalización. Doctor Como Moreira, usted ve, sí, dígame. nos decía 154 millones de unidades de fármacos, lo cual es bastante para cubrir las necesidades fundamentales, pero también hablaba de la cobertura del 75% a nivel nacional. Ese 25%, ¿a qué corresponde? ¿Qué falta? Ese 75% de fármacos son evidentemente lo que aún no hemos podido tener los proveedores que nos coticen esos medicamentos. Es importante saber de que en la contratación pública, es decir, en la compra de fármacos, es importante las dos voluntades. Es decir, nosotros en todos estos procedimientos hemos tenido los recursos económicos necesarios, y también hemos aplicado lo que dice la ley de contratación pública, pero necesitamos siempre que los productores, los distribuidores de fármacos también quieran participar en estos procesos. Entonces, ese 25% ya se están adquiriendo a través de procedimientos comunes. Recuerde que le estoy haciendo un resumen, digamos, de lo que ha pasado desde que estamos en esta administración, pero desde el primer día de enero, en todos los establecimientos de salud, con la nueva asignación presupuestaria, ya estamos adquiriendo los fármacos que nos hacen falta para llegar a ese porcentaje que todos queremos, ¿no? Que es superar el 90%, ¿no? Entonces, ya en todos los establecimientos de salud están generándose las compras justamente de los medicamentos que, como usted bien dice, pues faltarían para llegar al 100%. Pero quiero manifestar que el 75% de promedio nacional es una cifra muy buena. ¿Qué significa promedio? Significa que habrán hospitales que pasarán del 90% de abastecimiento. Es más, ya los tenemos. Actualmente hay más de 45 establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública que tienen más del 80% de abastecimiento, ¿no? Pero la idea es que todos los establecimientos, todas las entidades desconcentradas del Ministerio de Salud Pública tengan más del 75%, o de otra manera, un mínimo del 75%, todo hacia arriba, y eso lo vamos a conseguir a finales de este mes. Recuerde que en marzo siguen entrando también ya una pequeña cantidad de fármacos de este régimen, y también ya empiezan a entrar todos los fármacos
que se están adquiriendo por régimen común. Yo creo que es una muy buena noticia el hecho de que el Ministerio de Salud Pública tengamos un abastecimiento correcto, que podamos poder atender a los pacientes tanto de este nuevo rebrote de la COVID y también seguir teniendo los servicios esenciales. No hemos parado nunca ningún servicio esencial. Nosotros, con el exitoso plan de vacunación, a los 3 meses de estar en esta administración, pudimos ya reconvertir la atención de todos los hospitales, es decir, todas las cirugías retrasadas, todos los procedimientos que no se habían hecho por la pandemia. Con la vacunación se logró controlar esto, bajaron los casos y los hospitales, sobre todo los grandes, reconvirtieron sus servicios. Ahora esos hospitales con este nuevo brote no han dejado de seguir atendiendo a esta población. ¿Por qué? Porque tenemos los insumos, porque tenemos los medicamentos y tenemos todo el talento humano para trabajar. Ahora estamos en este nuevo brote y no hemos tocado ningún servicio esencial, es decir, no hemos dejado de atender. Esto nos permite, por eso, estar bien abastecidos también nos permite que la atención de los pacientes crónicos, de los pacientes catastróficos, de los pacientes que requieren de cirugías y también los pacientes que tienen COVID puedan recibir la atención adecuada en la red de establecimientos del Ministerio de Salud Pública. Se podría decir, doctor Moreira, que la gran mayoría de unidades hospitalarias cuentan en stock estos medicamentos, tanto para atención normal cuanto para las enfermedades catastróficas. Como usted decía, que recibieron esto con un 52% de abastecimiento, ha crecido esto, pero se podrá cubrir toda la demanda, porque en algún momento de desesperación escuchábamos a los pacientes, escuchábamos a los médicos, incluso el presidente Lazo dijo, estamos pensando en un sistema para que con la receta se retire en las farmacias. Efectivamente, ese es el modelo, el nuevo modelo de abastecimiento que vamos a implementar este año y lo estamos trabajando ya desde hace algunos meses. ¿Qué significa este nuevo modelo? De que la externalización de farmacias va a ser para pacientes de ambulatorio, es decir, todos los pacientes que acuden a todos los hospitales a consulta externa van a recibir sus medicamentos en farmacias privadas, previamente, evidentemente, mediante un proceso de contratación o de adhesión con las farmacias, en la cual pues estamos trabajando para el reconocimiento económico que va a tener el medicamento y la dispensación. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir este modelo? Primero, que no hayan áreas en los hospitales de bodegas inmensas teniendo estos fármacos por 1 o más años. Eso evitará la caducidad de los medicamentos también, ¿no? Porque en algunos casos hemos visto de que ha sucedido esto en establecimientos de salud. Va a evitar áreas de contratación pública enormes que se tienen en los establecimientos. Vamos a poder reducir o eliminar las áreas de contratación porque va a estar ya definido mediante estos contratos legales y con precios justos los medicamentos. Y también no va a haber el desabastecimiento, no va a haber nunca desabasteciendo, va a haber la oportunidad siempre de contar con los medicamentos en las farmacias externalizadas. Entonces, el que gana es el paciente y por eso lo hacemos, pensando siempre en nuestros pacientes, para que siempre reciban medicina de calidad, que tengan siempre esa medicina abastecida y que tengan la oportunidad siempre de tener. Entonces, hacia eso apuntamos. En el mes de marzo haremos, como le decía, los primeros pilotos de este modelo y esto ayudará a que todos los pacientes tengan y reciban su medicación de forma completa, gratuita,
y permanente. Entonces, es un buen modelo, es un modelo que debe quedarse siempre porque soluciona los grandes problemas de abastecimiento de medicamentos que hemos tenido y pues vamos a continuar, estamos trabajando todas las entidades relacionadas con este modelo para que podamos tener lo más pronto posible el primer, el primer piloto, digamos, el piloto de esta externalización de farmacias al servicio de los pacientes del Ministerio de Salud Pública y de la Red Pública de Salud. Doctor Miguel Moreira, ¿cómo se viene operando en el sistema de adquisición de los fármacos? Porque ha sido un problema recurrente del pasado reciente de la corrupción. ¿Cómo evitar en estos procesos? Porque ha habido denuncias que participan en la venta de determinados medicamentos a través de compras públicas que ofertaban había dos, tres oferentes, el uno bajaba 10 centavos, finalmente terminaba el otro, que resultaba casi el mismo. En algún momento hablamos con la ministra Jimena Garzón de estos temas. ¿Cómo se está evitando a fin de que no penetre la corrupción en estas necesidades urgentes que se tiene para comprar medicamentos? El gobierno del encuentro apunta hacia esto con el cambio del modelo de abastecimiento. Es decir, evitar o suprimir la contratación pública en los establecimientos de salud, es decir, la discrecionalidad que tiene cada gerente o máxima autoridad en los hospitales. Para eso es importante que tengamos un catálogo electrónico que pueda, con una compra corporativa, definir los precios de todos los medicamentos del cuadro básico y así ya no haber modificación o discrecionalidad en la selección del proveedor. En esto también estamos trabajando en ese nuevo modelo, porque si nosotros tenemos a nivel nacional una compra masiva, corporativa, en la que se define la calidad, es decir, que el medicamento cumpla con las especificaciones técnicas que el Ministerio de Salud Pública, a través de la red pública, realiza, es decir, consolida no solamente las necesidades, sino envía las especificaciones técnicas y a través de un proceso de subasta corporativa se puede seleccionar a los proveedores que cumplan con calidad y mejor precio. Si logramos esto, evidentemente ya no va a haber contratación o discrecionalidad en la compra de fármacos en cada establecimiento de salud. Por tanto, esto evitaría o suprimiría la discrecionalidad y, por ende, como usted decía, actos de corrupción en compras de fármacos. Porque ya no hay que decidir nada en cada hospital, ya está decidido, ya está definido el precio, sobre todo para que todo mundo compre a ese precio, y está definido también la calidad, es decir, que el medicamento que se seleccionó cumple con las especificaciones técnicas y de calidad. Entonces, en eso también se está trabajando en este nuevo modelo. Y lo otro, esto sería para el manejo de fármacos intrahospitalarios y para el manejo de los fármacos de uso ambulatorio, los de consulta externa, que también forman parte de esa, o sea, son fármacos de alta rotación, es decir, el grueso de la atención médica de la red pública está en los pacientes de consulta externa. Para citar un ejemplo, doctor Moreira, el paracetamol, digamos. Exactamente, ahí estamos trabajando en un listado de todos los fármacos que son de uso ambulatorio, que no tienen por qué administrarse dentro del hospital. Ustedes saben muy bien, hay fármacos que se utilizan dentro del hospital porque el paciente está hospitalizado y otros
porque la característica del medicamento requiere de ser administrado en el hospital. Por ejemplo, las quimioterapias, ¿no? O otros tratamientos en los que el paciente requiere tener cuidados hospitalarios en los hospitales de día. Por tanto, todos esos fármacos que no forman parte de este grupo, son de uso ambulatorio, van a estar mediante este modelo de externalización de farmacias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a estar los fármacos de alta rotación, de alto consumo para pacientes crónicos, como usted bien lo dice, los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes que utilizan pues analgésicos como el paracetamol, etc. Entonces, todos estos medicamentos van a ser a través de este modelo. Un buen modelo que todos tenemos que apoyar, ya que, como digo, el gobierno quiere hacer esto por los pacientes. No quiere ver más que exista esto en que nos encontramos el Ministerio de Salud Pública, un desabastecimiento, un desabastecimiento que superaba el 48%. Con estos dos modelos vamos a poder controlar un stock siempre suficiente, oportuno, completo y sobre todo gratuito. Señor viceministro Moreira, usted hablaba compra de calidad y a veces hemos escuchado en el pasado, por ahorrar recursos se compra genéricos que los médicos, los que saben, a veces dicen no es tan eficaz un producto original. ¿Cómo se está valorando eso que usted llama compra de calidad? A ver, los medicamentos, cuando uno hace una compra de un medicamento, tiene que tener tres, digamos, o sea, ¿qué medicamentos se pueden comprar en el país? Esa es la pregunta, ¿no? Cuando uno genera un proceso de contratación, se pueden comprar los fármacos que están en el cuadro básico, ¿no? Todos los fármacos están en el cuadro básico. Se pueden comprar los fármacos que no están en el cuadro básico, pero que están autorizados para ser utilizados por indicación o en un grupo de pacientes. Y también, de forma excepcional, se compran fármacos judicializados, ¿no? Por una sentencia. Estos son los fármacos que podemos adquirir en el sector público. Después de esto viene qué tipo de fármaco, qué le pedimos, qué certificaciones. Por tanto, la certificación que se piden son la certificación que permite que un fármaco se comercialice en el país. Y esto lo da la Agencia Reguladora y Control Sanitario, que es el ARSA. Es decir, que tenga un registro sanitario en la cual ese fármaco se puede comercializar y ha pasado para recibir ese registro sanitario, ha pasado todas las validaciones de calidad para que el fármaco sea de uso de consumo humano. Entonces, y además, pues evidentemente, a las empresas que venden estos fármacos se pide también varias certificaciones, como por usted bien decía, que no incurran en ninguna ilegalidad, que estén totalmente registradas y legalizadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública. Todo esto es lo que hace la contratación pública, ¿no? Es decir, se califica al bien estratégico en salud que vamos a comprar, en este caso los medicamentos, y también a la empresa, al distribuidor, al fabricante de estos medicamentos. Y eso lo hacemos constantemente y lo tenemos que hacer y lo hacemos. Una muestra fue la emergencia focalizada que se hizo a nivel de la planta central del Ministerio de Salud Pública y este régimen especial. Procedimientos en la que se hizo que se cumpla lo que dice la Constitución de la República, seguridad jurídica, es decir, que cumplamos lo que dice la ley de contratación, su reglamento, que seamos transparentes, que tengamos la participación mayoritaria de las empresas,
que veamos el mejor precio, pero también que veamos que cumplan con los criterios de calidad, lo que les acabo de mencionar, que cumplan con especificaciones técnicas. Entonces, esto lo hacemos constantemente, ¿no? Y también exigimos y controlamos a nivel nacional en todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública. Porque uno, cuando sus acciones las hace bajo este paradigma de seguridad jurídica, eh, es la mejor forma de demostrar a, a todos los que nos debemos que el funcionario público tiene que cumplir la ley y hacer buen uso de los recursos que nos han sido asignados. Eh, Porque este dinero no es nuestro, este dinero es de los pacientes, es de todos los ecuatorianos. Y eso es lo que hay que hacer a nivel central y en todas las instituciones, en todos los establecimientos de nuestra red. Y lo estamos haciendo, Miguel. Estamos mejorando la atención médica y también la gestión en salud en el Ministerio de Salud Pública. Doctor Moreira, si ya no hay discrecionalidad en las adquisiciones en las unidades hospitalarias, lo importante será la provisión. Se compra y cómo mantener a las unidades hospitalarias provistas oportunamente de todos esos medicamentos. Eso se logra con una buena planificación en cada uno de los establecimientos y también se logra con un buen registro de trazabilidad de bienes. Es una muy buena pregunta, Miguel, porque mantener el caos en el sistema de salud es el mejor mecanismo de corrupción. Y nosotros, en el Ministerio de Salud Pública y el gobierno del encuentro, estamos dispuestos a terminar con eso. Para eso estamos comprando un sistema digital, una plataforma digital que permita la trazabilidad de los bienes, el control de los bienes, más allá de la historia clínica de los pacientes. Es decir, vamos a poder tener un sistema digital que permita dos cosas. Por un lado, mejorar la calidad de atención de los pacientes y por otro lado, el buen uso de los recursos, de los bienes. Porque si los bienes ingresan a los hospitales, a las bodegas, y desde las bodegas no se sabe lo que pasa hasta que llega al usuario final, que es el paciente, ese caos es corrupción, ese caos. Y además hay una frase muy popular que dice que a río revuelto todo mundo pesca. Y eso es lo que ha pasado en años en el sistema de salud. Y eso es lo que vamos a terminar. El gobierno está dispuesto a terminar con esto. El Ministerio de Salud Pública está trabajando en eso, en tener un sistema de trazabilidad de bienes que controle los bienes, ¿no? Que sepamos lo que gastamos cada mes, cuánto paracetamol, cuántos ibuprofenos se gastan cada mes en cada establecimiento de salud, pero que ese antibiótico o ese ibuprofeno que ingresó a la bodega puedas tener el control hasta que llega a su paciente, a su usuario, y que eso esté registrado en una historia clínica. Es decir, no puede haber un fármaco utilizado sin que haya sido dentro de una atención médica, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. En ese sistema, en el nuevo modelo de externalización de farmacias, la piedra angular es la receta electrónica. Es decir, cómo yo puedo operativizar la externalización de farmacias es a través de una receta electrónica que me permita controlar que los fármacos que un médico prescribe estén atados a una atención médica, que esos fármacos que se prescriben corresponden a la especialidad, que esos fármacos son en la cantidad adecuada para el paciente, para su patología, y que la farmacia privada va a entregar en las cantidades que se han prescrito, ni una pastilla más, ni una menos, y que a nivel hospitalario podamos seguir también teniendo el control de lo que recetamos, de lo que gastamos, para que se pueda hacer la planificación adecuada y saber también
cuánto le cuesta al Estado, al gobierno, los fármacos en la red pública de salud. Por tanto, estamos preocupados. Sí, Miguel, déjeme terminar esta partecita. Estamos muy preocupados y lo vamos a hacer. Estamos trabajando para tener ese sistema digital, ¿no? Calidad en la historia clínica, pero también control en la trazabilidad de los medicamentos. Es fundamental hacer eso. Historia clínica a nivel nacional, es decir, si uno va de comisión de trabajo, de vacaciones al hospital de Loja y abre en el hospital público, abren y la historia está a nivel nacional. Así es, estamos trabajando en los términos de referencia para esa historia clínica con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y evidentemente también con los otros subsistemas de salud, para que todos los ecuatorianos tengamos una sola historia clínica en la cual si usted por algún motivo tiene que hacerse atender en otro subsistema, yo qué sé, porque la prestación de salud la tiene el MSP o la tiene el IES, no tenga que usted repetirse todo, porque eso es control, eso no es desperdiciar. Imagínese usted, si viene, como decía, de Loja a atenderse a Quito, porque es transferido de un nivel primario. Y volver a empezar. No hay que repetirle las pruebas, porque todo está en el sistema. O de un hospital a otro. No hay que repetir una tomografía cada semana porque no estaba guardada en un sistema donde el médico de otra institución la pueda observar. Entonces, todo eso es lo que vamos a hacer, porque estamos convencidos de que teniendo un sistema digital funcional, muy moderno, que permita hacernos todo eso, va a ahorrar dinero, va a controlar los bienes y va a mejorar la calidad de la atención de los pacientes. Queremos comprometerla a seguir hablando de este tema tan importante como es la provisión de medicamentos en las unidades hospitalarias. Agradecerle, comprometerle. Y solo rápidamente le ruego una respuesta concreta y rápida. ¿Qué pasa con los insumos? Porque usted nos ha hablado de los medicamentos que se entrega especialmente a quienes llevan un paracetamol, un ibuprofeno, los insumos, porque hubo quejas en el pasado de que les pedían en las unidades hospitalarias, hasta en una terapia intensiva, que se necesitaba algo. ¿Qué pasa? Rápidamente, doctor. En los dispositivos médicos también nosotros estamos abastecidos en un 60-65% de promedio nacional y también hemos mejorado bastante el porcentaje de abastecimiento. Nosotros en dispositivos médicos se están adquiriendo todos por régimen común. Dentro del nuevo modelo para este año también se prevé la catalogación de estos dispositivos para tener precios similares a nivel nacional, estandarizados, y también poder tener un buen uso de los recursos en estos bienes. El MSP, el Ministerio de Salud Pública, en estos momentos tiene un buen abastecimiento de dispositivos médicos y vamos en los próximos meses a seguir recibiendo dispositivos en todos los hospitales. No hemos parado ninguna cirugía, no se ha cerrado ninguna área por falta de dispositivos médicos. Estamos trabajando con bastante regularidad, con bastante normalidad y los dispositivos médicos forman parte de estos bienes que son fundamentales para la atención. Por tanto, no solamente nos hemos preocupado de los fármacos, también hemos estado atentos a la asignación de recursos para las compras de dispositivos y hoy por hoy el abastecimiento en dispositivos médicos del Ministerio de Salud Pública está en cifras muy buenas que permiten la operatividad de todos sus hospitales. Bien, muchas gracias al señor viceministro de Atención Integral de Salud, doctor Miguel Moreira. Le comprometemos a seguir hablando de esto tan importante para el sector de la salud. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días. Muy amable. Bueno, vamos directo, vamos a cerrar la revista de Opinión Democracia con un diálogo con el ingeniero Henry Yandún de Constructores Positivos. Lo hemos visto muy activo, le seguimos y hacía temprano llamados a constructores positivos para que apoyen